vamos a leer otro texto, ya se los comparto. Este es de Wisława Szymborska. No sé si alguien también quiera leerlo. Yo. Vale, Ay, Ágata, ¿sí? Dale. Un gato en un piso vacío. Wisława Szymborska. Morir, eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado, y sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero se está descolocando. Y por la noche la lámpara ya no enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza, hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, y de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas y nada de saltos ni de maullidos al principio. Wow. Vale, muchas gracias. Entonces voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? ¿O cuál es el sentido de este poema? ¿De qué trata este poema? El gato, Laura dice es el gato, ¿vale? Es el objeto. La muerte y la ausencia, el abandono. Nuevamente la muerte, el transcurrir, la pérdida, una reflexión sobre la muerte, lo que ocurre cuando alguien muere, las implicaciones de aquello, extrañar lo que en algún momento fue, como la costumbre, del abandono, el reconocimiento del dolor y la pérdida, el duelo, la preocupación por los que se quedan después que ya no estamos, extrañar lo que ya no está. Bueno, entonces creo que acá, en este texto, digamos que los he elegido porque el objeto es bastante obvio, ¿sí? Está presente, se puede casi que palpar, ¿cierto? Uno ve al gato, así como ve a la abuela en el texto anterior, ¿cierto? Y uno puede pensar que puede ser su gato, que puede ser su abuela, o que puede ser el gato o la abuela de alguien que es cercano a nosotros, ¿cierto? Porque las autoras logran crear un espacio en el que ese objeto se vuelve general, siendo que el objeto como tal es muy personal. ¿Me voy a entender? Ese gato no era cualquier gato. Es el gato que está en esa casa y que ha tenido una pérdida. Y esa abuela no es cualquier abuela. Es esa abuela que ha tenido una historia, que ha tenido una nieta, que ha pasado un proceso. No es cualquier abuela. Y sin embargo puede ser muy personal para cualquier persona, para cualquiera que lo lee, que se acerca a este texto. Mariela dice, por ejemplo, el gato es también uno mismo. Logran hacer ese objeto tan general, de alguna manera, tan grande, tan amplio, que hasta uno puede encontrarse en lo que ese gato piensa o siente de alguna manera. Pero igual sigue siendo un objeto, ¿sí? El objeto sigue siendo uno y sigue siendo un objeto sencillo, un objeto cualquiera, por decirlo de alguna manera. Es para que vayamos pensando que es el ejercicio que vamos a hacer ahora tiene que ver mucho con esto del objeto, ¿listo? Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta, sobre todo voy a compartir la pantalla de nuevo, sobre todo en este que vamos a ver, es esto que les digo de cómo los escritores, los poetas, logran hacer que ese objeto sea único, o sea, su objeto, sea personal, ¿listo? Y es a través de algo muy sencillo como los adjetivos, y lo vamos a ver muchísimo en este poema. Este autor que viene ahora es un autor además bastante reconocido también, y es un autor que es difícil separar de sí mismo. Su obra es muy difícil de separar de él mismo. No sé si alguien quiera
leer este texto? Yo lo leo. Romina, vale, dale. Pájaro azul, Charles Bukowski. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos. Y las putas, y los camareros, y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que esté ahí adentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres hacerme un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo soy demasiado listo. Solo le dejo salir a veces por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a meter y él canta un poquito ahí dentro. No le he dejado morir del todo y dormimos juntos así con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Vale, muchas gracias, Romina. Entonces, la misma pregunta. ¿De qué va este poema? Acá ya alguien se me adelantó, Laura. El objeto es el pájaro azul, pero puede ser una metáfora de su yo verdadero, su emocionalidad. Ujú. ¿Vale? De la masculinidad y el amor, del miedo. Es su relación con su interior y de cómo se reprime esa autorrepresión, el amor que reprime, emociones reprimidas, esconder los sentimientos, emociones reprimidas, la sombra y el dolor que se oculta y se lleva adentro. También podría ser depresión, dice Jen, sus sentires reprimidos, el miedo a mostrarse como es realmente. Uh-huh. Su máscara ante el mundo. Entonces, la contención de sus emociones. Por eso les digo que en este poema en particular es interesante porque es que uno no puede olvidar que quién lo escribe, ¿cierto? Bukowski es un autor que difícilmente uno puede separar de sus obras. Porque yo soy de los que piensa que Bukowski creó un personaje de sí mismo, ¿sí? Él vendió su forma de autor para poder también vender su poesía, sus novelas, sus cuentos. Entonces, él mismo es un personaje, para mí, ¿no? Va uno y lee en otros lugares y no. Pero para mí él es un personaje. Entonces, es muy difícil separar esta obra del autor. Entonces, uno se imagina al Bukowski borracho, mujeriego, misógino, todas estas cosas que están alrededor de este tipo, y luego saca este texto y uno dice, ¿qué es lo que este personaje puede ocultar? Entonces, digamos que para hablar un poco de este texto vamos a intentar un poco separar al autor de la obra para ver un detalle importante que es el objeto, ¿no? El objeto es el pájaro. ¿Mm? Y lo que quiero que veamos muy claramente es por qué es un pájaro. ¿Sí? Todos tenemos claros de que hay un sentimiento ahí escondido, reprimido, ¿cierto? Pero estamos un poco de acuerdo en qué sentimiento puede ser el que está reprimido. O sea, él está hablando de alegría, por ejemplo, él está hablando de rabia. ¿Por qué pensamos que no puede ser eso? ¿Por qué la elección de ese objeto y no de otro? Es lo que es mi pregunta. ¿Por qué no escoge un elefante rosado? ¿Por qué no escoge un tigre amarillo? Yo qué sé, estoy diciendo cualquier bobada, pero es como para contrarrestar el por qué la elección de ese objeto para hablar sobre este sentimiento que él está reprimiendo. Entonces, Ágata dice, porque puede volar, por la fragilidad, porque es un pájaro que se asocia con la libertad, porque el pájaro representa libertad. Creo que es porque tiene alas, pero igual lo puedes encerrar en una jaula, un detalle interesante. Porque el pájaro es un ave frágil pero fuerte a la vez, por la voz que quizás no expresa normalmente, como si revoloteara buscando liberarse. Incluso el color, muy importante ese detalle. El color del pájaro no es tampoco porque sí, el color del pájaro también nos lleva a un sentimiento y una representación que puede llamarse como esto el imaginario, pero que nos coloca a todos. El azul no es necesariamente un color alegre, por decirlo de alguna manera.
Entonces, por eso también la elección del color. El ave es frágil y azul porque es triste, porque las aves pueden ir y venir. Pienso que hace referencia a que muchas veces podemos ignorar o fingir que no está, pero siempre regresa. Entonces, digamos que estos tres textos están elegidos por eso. Primero, porque el objeto es claro, ¿cierto? Y segundo, porque, y específicamente este, porque la elección del objeto nos dice mucho del texto antes siquiera de empezar a leerlo. En este tú empiezas con el título, dice pájaro azul, y ya más o menos te haces una idea de posiblemente qué es el tema o cuál es esta sensación que nos va a dar este autor. Entonces, con eso en mente, lo que les voy a pedir que hagamos ahora es que ustedes elijan un objeto. Es decir, pueden pensar en una persona, en un lugar, en un animal, en una cosa, ¿cierto? Pero que tengan en mente que la elección de ese objeto no es porque vamos a hablar particularmente de él, sino que ese objeto representa para mí algo más. ¿Listo? Puede que ustedes en este momento no sepan. Digamos un ejemplo básico, no, yo quiero hacer un poema de mi mamá, sobre mi mamá. Mi objeto es mi mamá. Entonces, digamos que las relaciones con la mamá siempre son positivas, siempre son lindas, entonces uno dice, no, pues porque yo la quiero, mi mamá representa esto. Pero vamos a ver que durante el proceso de la escritura, uno siempre encuentra algo más. ¿Mm? Entonces, digamos que esta elección va a ser muy así como lo primero que se me ocurre y luego más adelante vamos a ir dándole ciertas especificidades a ese objeto. Pero por el momento lo único que quiero es que elijan un objeto. ¿Mm? Un objeto y que se imaginen que a través de ese objeto es que van a hablar de un sentimiento mucho más construido, ¿sí? El objeto viene siendo lo simple, digamos, la elección sencilla. ¿Mm? Piénsenlo un momento. No hay ningún afán. Mientras lo van pensando, entonces les voy a pedir que hagamos un juego. Es un juego muy sencillo. Y vamos a jugar con adjetivos. Mientras van pensando en ese objeto, lo van desglosando. Yo digo una letra y la idea es que cada una de nosotras diga un adjetivo que empiece por esa letra. ¿Mm? Somos 31 personas, entonces no sé si les parezca bien seguir haciéndolo por el chat o si quieren lo dicen de viva voz, como les parezca más cómodo. Yo opino que por el chat. ¿Sí? Listo, el chat. Entonces, ya vamos a empezar por el chat. Entonces, la letra es, pongamos una letra fácil, yo creo que la M. Entonces, yo empezaría con morado. Moderno, maravilloso, minúsculo, mimetizado, misterioso, mortal, magnífico, milagroso, miserable, meticuloso, misericordioso, o misericordiosa, perdón, magnánimo, musical, místico, múltiple, melancólico, malo, morboso, magnético, lindo, macabro, muerto, meticuloso, ya estaba, moroso, mágico. Dos veces se pusieron de acuerdo Ángeles y Jenny. Maleable, misterioso, creo que ya lo había puesto alguien. Mentiroso. ¿Esto? ¿Alguien más? Musical. ¿Se acabaron? Moderno, creo que no estaba. ¿Nadie más? ¿Solo de a uno cada una? Majestuoso, malicioso, muy bien. Místico. Místico creo que lo pusieron ya. Miedoso. Marabúntico. Esa sí no tengo ni idea qué es. Molecular. Mustio. Monótono. Maleable, creo que ya lo han puesto. Monótono, mortal, masticable. Chévere ese.
Maduro. Bueno, listo. Paremos con la M. Pongamos ahora con la A. Auténtico, altanero, aventurero, ávido, armónico, ardiente, abierto, angosto, atómico, autónomo, ágil, aprensivo, admirable, abrazador, como que la fe más rápido. Agradable, amable, autónomo ya estaba, ardiente, amoroso, abrupto, agresivo, amado, apático, ausente, afortunado, agresivo, asombroso, abrupto, perdón, árido, alarmante, antipático, ayurvédico, áspero, artístico, asintomático, ávido, acuoso, lindo ese, agitado, abrumador, azulado, altanero, aberrante. Vale, listo, listo. Última ronda. Hagámoslo con una difícil. A ver, con la I. In- intenso, ingenuo, iridiscente, qué lindo. Increíble, idóneo, ingeniosa, invencible, inmortal. Inmortal se pusieron tres de acuerdo. Inigualable, imposible, innecesario, inmaduro, importante, ilusorio, impetuoso, intangible, inimaginable, imperativo, insignificante, imposible, increíble, inmenso, irrisorio. No, no estaba tan difícil. Inconmensurable, inmanente, irritado, iluso, indivisible, ilustrativo, idóneo, incandescente, insólito, imperativo, inefable, indiferente. ¿Listo? ¿Alguien de más? No. Vale. Entonces, ¿por qué hacemos este juego antes? Vamos a hacer lo siguiente. Incapaz puso alguien acá. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que sigue a este juego es, ustedes espero que ya hayan pensado su objeto. ¿Listo? Que ya lo tengan por ahí. Lo que van a hacer es una lista de 10 adjetivos para describir ese objeto. ¿Listo? Entonces, yo, no sé, voy a poner, voy a hacer el poema El pájaro azul, entonces voy a decir pequeño, frágil, azul, bla, 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 ¿cierto? Y describo mi objeto con esos 10 adjetivos. ¿Listo? Recuerden que, aparte de describir el objeto como tal, en su generalidad, pues por decirlo de alguna manera, también tiene que describirlo en su particularidad, ¿cierto? Si digamos, yo voy a hablar de mi mamá y la relación con mi mamá es tensa, pues debe haber palabras o adjetivos que me hablen de esa tensión. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser todo positivo, pues por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces piénsenlo bien. Mientras van haciendo esa lista de 10 adjetivos, les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. No creo poder hacerlo con todas porque son demasiadas, pero quizás sí voy a elegir a unas para que en el chat pongan sus 10 adjetivos sin escribir el objeto. Y las demás intentemos adivinar qué objeto es. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve? Para saber si yo he elegido unos adjetivos tan bien elegidos, tan precisos, que ayudan a los demás a saber sobre qué estoy hablando sin necesidad de que yo nombre el objeto con anterioridad. ¿Listo? Entonces, piénsenlos, tienen, no sé, 5, 10 minutos. Bueno, cuando van terminando me van avisando y yo voy mirando entonces si necesitan más tiempo o si menos tiempo. ¿Listo? No se les olvide que son 10. Agatha ya tiene sus 10.
adjetivos. Ágata, démosle un momentico en las demás. Y ya. Y yo creo que empezamos contigo, Ágata. Bueno, listo. Entonces iniciemos. Ya hay 3 personas. Iniciemos con Ágata. Ágata, si nos puedes escribir en el chat, porfis, tus 10 adjetivos. No vayas a escribir el objeto, porfis. ¿Lista? Ágata, puedes escribir, porfis. Yo no me salió a mí en el chat. ¿El objeto o No, mis palabras? lista, la lista. Ah, ok. Lista, entonces, Ágata escribe pequeña, brillante, plástica, colorida, ligera, resistente, cercana, adorno, rito, muerte. ¿Qué creen que es? ¿Cuál es el objeto de Ágata? Una vela. No. Una calaverita. No, dice que no. Una piedra ágata. Lapicera, flor de adorno, tetera, flor. ¿Ninguna de esas, Ágata? No. ¿Una cruz? No. Entonces mis palabras no están tan cercanas, ¿no? Un collar, muñeca, pulsera, una liga. ¿No? ¿Nada? ¿No estamos cerca? No. Entonces quizás si te hace falta alguna. Bueno, es un adorno. Es un adorno pequeño, brillante, plástico y ligero. Es un adorno. Ajá. Pequeño, brillante, brillante. No. Y No. además tiene que ver con la muerte. Sí. No sé. ¿Ya les Uno, digo? bueno, sí, dinos. Una lentejuela. Una lentejuela. Uf, claro. Estaba re específico tú. Una lentejuela, vale, sí. Muchas gracias, Agata. Bueno, seguiría entonces Ángeles. Ángeles estaba lista. Amorosa, leal, valiente, enérgica, pérdida, riesgo, aprendizaje, ternura, divertida, cómplice. Recuerden que a veces uno confunde, ¿no? Digamos que ternura
viene siendo el sustantivo. Entonces sería tierno o tierna. ¿Listo? Lo mismo que pérdida, en eso no estoy segura, pero creo que eso no es un adjetivo. Lo mismo que aprendizaje. ¿Listo? Entonces eso tendrías que revisarlo ahora, Ángeles. Pero bueno, amorosa, leal, valiente, dicen, es la mamá, la mejor amiga, la hija, la abuela, la hermana, una mascota. Gracias, Luna. Buenos días, sí, una mascota. Una mascota, vale. Súper, gracias, Ángeles. Listo, seguiría entonces, bueno, viste que igual con las pistas que nos diste, lo que pasa es que, o sea, solo con adjetivos es más difícil, ¿sí? Digamos que tú nos diste muchas más pistas, quizás por eso fue un poco más sencillo. Seguiría Selene. Dulce, amable, fuerte, volátil, libre, feliz, vulnerable, risueña, soñadora, única. Una niña, una mujer, mujer, hija, mujer. Selena dice que sí, que es una niña. Muy bien, Selene Verse. Muchas gracias. Súper, te quedaron perfectos. Seguiría Isela. Isela, ¿no? Aquí está. Rojos, delgados, resecos, voluptuosos, compartidos. Labios, únicos, pequeños. Sí, bastante bien, Isela. Muy, muy específicos tus adjetivos. Perfectos. Gracias. Seguiría entonces Fanny. Fanny, Fanny. Si está Fanny, no está, es que como que no está Fanny. Bueno, así está. Laborioso, colorido, sabroso, anual, familiar, experimental, colorido, mexicano tradicional. Bueno, pusiste dos veces colorido, o sea, extra colorido. Dulce y picante. Una fiesta, el mole, los chiles en nogada, comida, mole, Día de Muertos, una piñata, Sí, mole. son chiles en nogada. Son los Chiles chiles en en nogada. nogada. Sí. Ok, vale, súper. También entonces estuvieron bastante adecuados, pues precisos. Jenny, seguiría Jenny Rodríguez. Invisible, sigiloso, abrumador, intenso, potente, caótico, liberador, inesperado. El miedo, el humo, el enojo, el orgasmo, la muerte. ¿No? Para pasar del miedo, el enojo y la muerte al orgasmo, un fantasma. La ira, el más invisible y sigiloso. El periodo, un grito. La conciencia, preguntaré. Un gato. Laura dice que los adjetivos van más hacia la emoción que hacia el objeto. Sí, yo también pienso lo mismo. Por eso lo que estamos diciendo no son tanto objetos tangibles y concretos, sino que es algo mucho más amplio, ¿no? Más como un sentimiento, más como una emoción. Amor, secreto.
El chisme. Sí, es que muchas cosas se prestan para... Y eso que no es que sean contrarios, ¿sabes? Pero invisible y sigiloso son un poco lo opuesto, pues, a abrumador e intenso, ¿no? Entonces eso también se presta para que uno todavía amplíe muchísimo más las posibilidades. Entonces, no sé, Jenny, que nos diga. ¿Ya lo digo? Sí, porque si no es ninguno, dale, dinos qué es. Es un ventarrón. Un ventarrón, ah, sí. Vale, súper, no, pero sí están cerca. Solo que, a ver, de pronto liberador, entonces en ese caso digamos que ya nos lleva un poquito más hacia la propuesta que tú vas a hacer sobre el ventarrón, ¿no? Que es en tu escrito, en lo específico tuyo, puede que en algún momento ese ventarrón sea algo liberador, pero en general no podría uno decir, pues, que los ventarrones son liberadores. ¿Me hago entender? No es que esté mal, sino que quizás eso es lo que nos hace irnos un poco más allá de la propuesta que tú estás diciendo. Lo mismo que sigiloso, digamos que eso también lo pondría uno en duda, porque el significado de ventarrón es todo lo demás que dijiste, como que pasa, te empuja, entonces es difícil que sea sigiloso. Sigiloso querría decir que llega despacito y va en aumento, digamos, ¿sí? Pero podría ser si lo vas a hacer con esto de inesperado, ¿listo? Porque llega así pero no entonces yo te aconsejaría quitar sigiloso. El resto no, pero sigiloso tal vez sí, porque me parece que la idea es más como que llega de sopetón a que llegue despacito. Sería lo único. Listo. Sí, eso estaba difícil, sí. Bueno, yo tengo acá en mi lista entonces a Jacqueline. Jacqueline. Listo, acá están los de Jacqueline. Crecimiento, bondad, renacer, esperanzador, elegida, interior, amor, pequeña, significante, singular. Bueno, Jacqueline, ahí también tuviste un problema con la elección de los adjetivos, ¿no? Digamos que crecimiento, bondad, no son adjetivos, serían sustantivos. Renacer es un verbo. Entonces eso nos va a traer problemas ahora poco para intentar definir un poco tu objeto. El amor también es un sustantivo. Listo, entonces yo diría que, pero bueno, dice una planta, una bebé, maternidad, semilla. Jacqueline dice que sí, que es una semilla. Claro, es que si utilizas más palabras, es un poco más fácil que hallemos el objeto elegido. Entonces, no te digo que no las puedas usar luego cuando quieras hacer tu texto, sino que intentes ahora volver a hacer de pronto un poco el ejercicio usando solamente adjetivos. ¿Sí? Eso tampoco quiere decir que los adjetivos que escribieron los vayan a necesariamente usar, pero digamos que es un primer paso a la hora de escribir que uno tenga como autor en su cabeza muy claro cómo es el objeto del que yo quiero hablar, ¿sí? Digamos que si uno se imagina, ojalá pudiera, ser Szymborska, por ejemplo, quizás el gato que ella se imaginó era un gato blanco, ¿sí? Y eso para ella tiene un significado, aunque no esté en el texto, aunque ella no haya necesitado escribir que era un gato blanco en el texto, para ella es importante saber cómo es ese gato, ¿sí? Para uno como autor es importante como tener una especie de universo creado en su cabeza para luego poder como sacar ciertas partes de ahí y armar un texto lo suficientemente sintético para poder traspasar una emoción sin necesidad de contar todo el universo. No sé si hasta ahí más o menos me hago entender. ¿Listo? Bueno, acá en la lista tenía a Paola, escribí Paola Z. Listo, Paola Zárate, sí, listo. Pequeña, preciosa, fiel, dulce, rencorosa, mágica, elegante, dormilona, orejona, maravillosa. Gata, una mascota. Paola, ¿sí es? Conejita, perrito, mascota.
Sí, yo también pensé en una gata de una vez. Ah, ya. Sí, pero es una perrita. Ok, quizás, ves porque uno se deja llevar también a veces por estos imaginarios colectivos, quizás lo de elegante y rencorosa. Son como adjetivos que casi siempre se ligan después a los gatos. Pero pues obviamente una perra también puede ser elegante y rencorosa. Entonces, eso también le da mucha especificidad a tu perra, entonces funciona súper bien. ¿Listo? Seguiría entonces free. Free, abrazadora, cálida, enorme, gris, cómoda, segura, privada, calmada, adictiva, necesaria. La cama. Sí, la cama, la cama. Sí, muy bien, vale, perfecto. Interesante que dentro de tus adjetivos hayas puesto gris, ¿no? Ten en cuenta que el gris, digamos que es un color un poco triste, pero también puede ser sobrio, puede estar muy ligado a cosas negativas. Entonces, si estás hablando de la cama de tu casa, por ejemplo, y utilizaste el gris porque tu cama es gris, está bien. Pero si luego digamos que tú le quieres dar un sentido diferente a esta cama en la redacción del texto, yo te aconsejaría que le pusieras otro color, ¿sí? Para darle, sí, o sea, si lo que quieres es que tu cama sea lúgubre, deja el gris. Pero si eso no es lo que quieres, yo te diría que cambiaras el gris. Además, porque el primer adjetivo que elegiste fue abrazadora y ese adjetivo le da mucha fuerza, ¿sí? Es algo más bien como rojo, como amarillo, como naranja. Entonces, yo de ti le cambiaría el gris, pero pues obviamente esa es una decisión netamente tuya. Listo, pues no sé si alguien más quiera lanzarse a hacer como el último, yo creería. Mar, listo, Mar, dale. Brillante, luminosa, mágica, religiosa, pacífica, ardiente, pequeña. Vela. Mar dice que sí. Sí, entonces yo tenía una pregunta quizás por pacífica. No, no sé. No, no es como que sea contraria a las demás ni que no pueda ir, sino que como que pacífica me suena como a mediadora. No sé si estoy equivocada, ¿sí? O si más bien lo unes como a más bien al tema de la tranquilidad. Creo que podrías de pronto dar uno un poco más específico al respecto, si es porque es algo que te genera tranquilidad, como que genera un ambiente así relajado, o es algo que ayuda como a mantener una mediación, como de calmar los ánimos. Sí, quizás en ese punto escoger uno más. Eh, sí, eso pensaba una veladora para las energías. Ah, no, entonces sí, Pacífica te funciona re bien. Listo, bueno, entonces, lo que haríamos ahora es convertir este objeto y estos adjetivos a frases. ¿Listo? Esta parte parece sencilla, pero no es tan sencilla porque no se trata solo de construir la frase, sino de empezar a darle sentido al texto, ¿sí? Hacia dónde quiero llevarlo, como hacia qué emoción es la que quiero expresar con esto. Entonces vamos a empezar haciendo símiles. Un símil es muy fácil de construir porque empieza con el objeto, el cómo y el adjetivo. El objeto, el adjetivo y el cómo, perdón. Entonces, ejemplo, si mi objeto es mi mamá, o la mamá, o como lo quiera llamar, mi madre, la mamá, como yo le quiera llamar a mi objeto, y uno de los adjetivos que escogí fue suave, entonces mi mamá es suave como, y ahí me invento, como una bola de algodón. Ese es el símil, ¿listo? Entonces, si por ejemplo, el último que fue Mar puso la vela, entonces mi vela es brillante como,
Y eso es lo que le tiene que pensar ahorita. ¿Qué tan brillante es tu vela? ¿A qué se parece el brillo de esa vela? Esa es como la idea, empezar a imaginarme cómo este adjetivo lo puedo transponer, digamos, a otra realidad, pues, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O mi vela es mágica como, como el conejo que sale de un sombrero. O mi vela es mágica como el amor de mi mamá. Es diferente, ¿ves? Es una magia diferente. Eso es lo que hay que empezar como a encarrilar, por decirlo de alguna manera, como hacia dónde lo quiero llevar. Digamos, si volvemos al ejemplo anterior de la cama gris, mi cama es gris como féretro. Sí, eso le da todo un toque totalmente diferente. ¿Sí? O mi cama es roja como, no sé, como horno. ¿Sí? ¿Sí? Es como esa idea, como empezar a decir qué tan blanco es, qué tan brillante es, qué tan mágico, a qué se parece ese adjetivo que yo elegí. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Entonces van a salir 10 frases. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si necesitan ayuda, lo pueden hacer por el chat o ponen el audio y yo les podría ir colaborando o alguien más, si tú lo pones en el chat y alguien más lo ve y te puede dar una colaboración o una idea, es también súper bienvenida. Entonces, como quieran. Ciatil, yo veo tu mano levantada, dime. Tengo una duda porque, por ejemplo, en los poemas vimos dos objetos, ¿no? Uno que era el clarísimo, ¿no? ¿No? Y otro que era como uno menor, como el subtexto, se podría decir, como... Ajá, bueno, o sea, el punto es que son dos objetos, ¿no? Ajá. Y ahora ahorita elegimos un objeto. Uh-huh. Entonces, ese objeto sería el objeto grande y luego vamos a hacer el símil con otros objetos más pequeños, ¿cierto? Pues la idea no es como que lo que vamos a escribir, no es como que necesariamente lo vamos a utilizar tal cual en el texto que vamos a escribir, Ah, sino que ok. va a ayudar a nosotros como escritores a Ujú. vislumbrar ¿cómo decirlo? Qué tan amplio o a través de él, qué es lo que vamos a exponer. ¿Mm? Ah, ok, Como perfecto. cuál es el sentimiento que nos embarga alrededor de ese objeto. Es más o Ya, menos eso. perfecto, gracias. Ok. Igual, otra cosa que también quiero que tengan en cuenta es que la idea de este taller es hacer algo muy, 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 muy sencillo. O sea, no, digamos que con este orden de esta secuencia que yo planteo acá, no es como que vamos a terminar con un poema súper trabajado, porque no sé si ustedes lo hacen como hobby o es la primera vez que lo hacen o de hecho ya algunas sean reconocidas como poetas, no lo sé, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que hacer un poema cuesta, uf, cuesta muchísimo y cuesta muchísimo también en edición, sobre todo. ¿Mm? Entonces, digamos que por eso les decía al principio, esto es como una especie de tip, como mira, podrías hacer esto, a veces los adjetivos sirven para esto, o si estás en blanco y definitivamente nada, puedes hacerte esta lista de adjetivos y eso te puede ayudar. Sí, son como tips, son como hagamos este tipo de cosas como para encontrar la relación con el texto, es más que todo eso. Serían 10 frases, sí. Norma dice que se le paró el internet, es hacer 10 símiles, vuelvo y repito. Entonces coges tu objeto, coges tu adjetivo, pones la palabra como y ahí completas. Entonces yo había tomado el ejemplo, perdón, ya olvidé el nombre, de la persona que utilizó la cama. Entonces dice, mi cama es gris como, y ahí tiene que imaginarse, esto es como de imaginación, de inventiva. ¿Qué tan gris es? ¿Por qué es gris? ¿Es un gris parecido a qué? ¿Mm? Para poder detallar muy bien ese gris, porque yo no escogí el gris porque sí. Si me hago entender, todos los adjetivos que yo escogí deben tener un sentido, un porqué. Si en este momento te das cuenta que algún adjetivo no te sirve, quítalo y pon otro, uno que sea más cercano a lo que realmente quieres expresar. ¿Sí? Qué pena utilizar tanto el ejemplo de la cama, pero por ejemplo, si al final no quieres usar color, pues lo quitas. ¿Mm? Y pones otro adjetivo que te funcione más.
Igual otra cosa que también les pido, que es también un poco difícil, porque uno a veces quiere contar todo en una sola línea, intenten que no sean oraciones compuestas, esto, con esto, sino que sea lo más claro y sencillo que se pueda. ¿Sí? Acá es súper flash. Luna, tengo una duda. Dime. Em, bueno, yo estoy hablando, mi objeto es el mar y Ajá, siento yo que tiene adjetivos como, pues ya muy puestos, ¿no? Muy dados, ¿no? O sea, no sé, profundo, por ejemplo. ajá, Entonces, como el símil, eh, voy a hacer uso de otra figura que también puede ser metafórica, pero me, me causa, no sé, eso es lo que me causó duda, porque entonces ya es como un doble sustantivo y un doble adjetivo o algo así. No sé, por ejemplo, eh, puse el mar profundo como daga en la herida. ujú. Entonces, pues eso, ¿no? Como que la segunda frase ya empieza a tomar como otro sentido. No sé, me generó duda de cómo puede ser Sí, ahí. suele suceder. Entonces, la idea es que tú misma tienes que empezar como a limitarte. Entonces, digamos que si dices que es profundo como daga en la herida, entonces digamos que una daga en una herida te da una idea de algo más violento, ¿cierto? De algo que quizás tenga mucha más sangre, de algo doloroso. Entonces es preguntarte, ese mar del que tú vas a hablar, que en general es un mar profundo, pero también puede ser un mar calmo, o quieres que sea ese mar violento y ese mar asesino, pues, porque igual es una daga en una herida. Sí, son preguntas que te tienes que empezar a hacer tú. ¿Me funciona la daga en la herida? Si ves que está muy lejos de lo que quieres proponer, entonces no lo uses, no te sirve, ¿sí? Es empezar a encontrar como el conjunto dentro de todo. Porque sí, puede suceder también lo que tú acabas de decir. Si no voy a tener finalmente otro montón de objetos alrededor de mi objeto, ¿sí? Por eso les digo, igual estas frases no las vamos a usar tal cual. Luego van a haber unos cambios ahí, luego van a haber unas cosas que definitivamente no vamos a usar, que vamos a quitar, que vamos a cambiar. ¿Mm? Esto nos sirve es para volver a describir mi objeto, pero ya no solo con un adjetivo, sino como con una sensación, como con una acción, como con otra cosa, pero que no me haga olvidar mi objeto. Entonces, por eso te digo, pregúntate a ti misma si esa daga en la herida es ese mar del que tú quieres hablar. Sí, gracias. Ok, espero Sí, haber podido responder tu pregunta. gracias. Ok. Bueno, Selene pregunta, no importa si yo extendí un poco mis comparaciones, es que tengo muy claro.
Bueno, dale, si tú sientes que estás preparada y que la extensión de la frase te va a funcionar y no te va a hacer perderte, pues, déjalas extensas, no hay ningún problema. Bueno, entonces no sé, llevamos una hora, si quieren, damos unos 2, 3 minuticos para tomar algo y volver, bueno, al menos para mí. Y vuelvo en 3 minuticos, ¿vale? Listo, ya nos vemos. Tienden ahí mientras el tiempo para escribir. Ya vuelvo. Bueno, listas. Bueno, entonces, digamos que este taller, como les decía, llevo haciéndolo como unos 5 años y generalmente me gasto 5 sesiones para hacerlo. Digamos que este es mucho más express de lo que es en general, es ultra rápido, súper rápido y generalmente lo hago con grupos como de la mitad de las chicas que están ahora, porque la idea es también ayudar mucho, como compartir mucho más bien, no ayudar sino como compartir mucho el texto que van construyendo. Entonces, como que me gustaría que todas pudieran participar. Les voy a pedir entonces que escojan solamente 5 de las 10 que tienen. Las 5 que ustedes dijeran, uy, esta me quedó pues, o esta no, esta estoy dudando mucho y quiero como que escuchar a las demás a ver qué opinan acerca de. Escojan solo 5. Escogen las 5. Vamos a participar, pero esta vez sí les voy a pedir el favor de que las lean, ¿sí? No las escriban en el chat, sino que cuando les toque su turno, las lean por favor en voz alta. Nosotras les hacemos como una retroalimentación y miramos a ver si es necesario que ustedes nos expliquen o no es necesario que expliquen nada al respecto de las frases. Digamos que una de las cosas que se dice mucho en este medio o en el medio de la literatura, la narrativa y la poesía y la lírica, es que si tú tienes que explicar mucho algo, es porque no está funcionando, ¿sí? Entonces, si cuando ustedes nos exponen sus frases, hay demasiadas preguntas, hay demasiadas cosas que no están claras, es porque no está funcionando. ¿Listo? Eso de partida, ¿vale? Entonces, escojan por favor las 5. Voy a nombrar a las 7 personas que dijeron ahorita que ya habían acabado y luego elegimos otro grupo pues para que participe, ¿vale? Entonces empezaríamos con Ágata, Mar, Betty, Claudia NR, Jen Bianchi, Ciatil y Free. ¿Listas? Entonces no se les olvide, porfis, que para este ejercicio solo 5 y las leen, porfis, en voz alta. Entonces, Ágata, gracias. Lentejuela brillante como la última vez que te vi. Plástica como el cáncer en tu estómago. Colorida como mis lágrimas de crisantemos. Ligera como tu cuerpo cayendo entre otros. Cercana como tu mano fría en mis recuerdos. ¿Me puedes leer la primera otra vez, porfis? Lentejuela brillante como la última vez que te vi. Sí, yo creo que de las que escuché, esa fue la única que no pude ver. O sea, no me la pude imaginar. Porque no me imagino a alguien que no está, alguien ausente o alguien que se está yendo como alguien brillante. ¿Sí? Digamos que lo brillante suele estar relacionado con las cosas, de hecho, llamativas, ¿no? Muy presentes o de alguna manera positivas, pues, porque brillan, ¿no? La luz, la energía, las estrellas, no sé, muchas cosas ligadas a esto de brillante. Entonces, quizás la primera es la única que
no me alcanza a relacionar muy bien esto de la ausencia con lo brillante. Y la del cuerpo que cae, sí, esa me pareció súper. Es que es ligero como un cuerpo que cae y te lo imaginas, ¿no? El cuerpo cayendo entre los otros y te imaginas la lentejuela. Bueno, alcanzas a armar una imagen poética ahí, ¿sí me hago entender? No es como que ya está, pero sí se alcanza a ver. Y la última, ¿me la lees otra vez, por favor? Cercana como tu mano fría en mis recuerdos. Ya, bueno, esa también es bastante, ¿cómo decirlo? Complicada. Cercana como tu mano fría en mis recuerdos. Ajá. Sí, digamos que cercana y recuerdos sí podría liarlos, sí podría unirlos, pero la mano fría se me sale un poco de la imagen. Sí, o sea, quiero decir, ¿qué diferencia habría entre una mano grande, una mano caliente, una mano, sí? ¿Por qué fría? Porque está muerta. Entonces, eso no se ve en lo cercano y no se ve en los recuerdos. ¿Ves? Ya hay demasiadas cosas en esa línea hay demasiadas cosas. Entonces, esa sí, no es como cambiarla, sino que esa sí toca volverla a armar porque hay demasiadas cosas. Hay lo que tú dices, hay muerte, hay cercanía, hay recuerdos y ya con esos tres hay demasiadas cosas. Ok. No se les olvide que si quieren, ustedes también le pueden decir, mira, me parece, no sé qué, se lo pueden decir en voz alta o por el chat, ¿no? Vale, Ágata, muchísimas gracias. Seguiría. Ah, Betty me dice que el micrófono no funciona. Betty, entonces tú seguirías en el siguiente grupo y no hay problema, los pones en el chat. Seguiría Mar. ¿Me escuchó? Sí. Ok. Una veladora mágica como la luna, ardiente como tu corazón, luminosa como tus ojos, una veladora religiosa como una ofrenda mexica, una vela incandescente como un abrazo. Bueno, ahí yo no sé, me pierdo un poco. La cuarta, ¿cómo dice, perdón? Una veladora religiosa como una ofrenda mexica. Sí, no, ahí no sé qué es mexica. Es una ofrenda azteca. Ah, ok. La primera dice mágica como la luna, ¿sí? Sí. Digamos que el problema ahí es que entonces tendrías que decir cómo es que es mágica la luna. ¿Sí? No alcanza, digamos, a explicar qué tipo de magia es, porque vuelves y nos dejas como en una incertidumbre. Como la vela es mágica, como es mágica la luna, y las dos, digamos que en concreto, o que todo el mundo lo pueda entender, no es claro qué tan mágica es una y otra. No sé si me hago entender. Sí, es un poco es difícil explicar porque Sí. también es algo abstracto lo que tú estás tratando de darnos a nosotras, ¿no? Bueno, creo que tendrías que decir un poco más como la luna que, no sé, o quizás cambiarlo, ¿no? Porque además la luna también funciona a veces un poco como el lugar común, ¿sí? Entonces, como es un lugar común, uno a la luna le puede poner lo que quiera, ¿sí? O sea, tiene muchos significados que además casi siempre van hacia lo mismo. Entonces, a veces jugar con la luna es un poco complicado por eso, porque uno termina como en un lugar común. Y si lo comparas con tu vela, digamos que la luna viene siendo un símbolo también tan grande que se lleva tu vela. ¿Sí? Es más importante una luna mágica que tu vela. ¿Sí me hago entender? Ok. Sí. Esa primera, no sé, o le pondría algo más a la luna o cambiaría luna por otra cosa que me lleve más a hablar de qué magia. Tú hablas de una magia como de algo sorpresivo, de algo que no te esperabas, o como de una magia de algo más bien que envuelve y es misterioso, o de una magia, ¿de qué tipo de magia? ¿Sí? Esa vela, ¿qué tipo de magia es? Esa sería Ok. mi pregunta. Sí, sí, es más una magia que envuelve misteriosa, que una magia sorprendente. Ok, entonces sí tendrías que buscar otro complemento, pues, que nos explique un poco más que tu magia es algo que envuelve, ¿sí? ¿Sí? Algo así. Sí. ¿Me repites, porfis, la segunda? Ardiente como tu corazón. Bueno, sí, digamos que también uno ahí puede imaginarse cómo es un corazón ardiente, ¿no? O sea, digamos que esa funciona bastante bien. Estás hablando como de un amor que abraza, de un amor que quema, de un amor que es fogoso,
¿cierto? ¿Y la tercera cuál es? Luminosa como tus ojos. Listo. Entonces, si mal no entiendo, tú vas a hablar de otra persona a través de tu vela, ¿sí? Sí, Ok. Entonces, eso es interesante, que vayan encontrando también ese objeto. Es como una excusa a veces. Es como una excusa para hablar de lo que realmente yo quiero hablar. Y ese también es un proceso que uno va encontrando mientras escribe. Entonces está súper bien, Mar, que vayas viendo cómo esa persona se parece a tu vela, en qué sentido. Y lo has hallado muy bien en lo del corazón ardiente, en lo de los ojos luminosos, está súper. Entonces ahí vas bastante bien. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiera decir algo al respecto o escribirle pues por el chat algo a Mar. ¿No? Vale, entonces seguiríamos con Betty. Gracias, Mar. gracias. Ay, perdón, Betty. Yo te boté de una y no seguías tú. Ah, no, sí, sigues tú. Dice, mi cabello es rebelde como el fuego. Mi cabello es largo como las raíces de los árboles. Mi cabello es oscuro como las cenizas. Mi cabello es abundante como la cosecha. Mi cabello es rizado como la espiral del caracol. Están súper bonitas, Betty. Lo has logrado bastante bien. Ujú. Pues yo no tendría nada que decirte, la verdad. No sé si alguien. Me parece que lo has logrado súper bien. Listo, entonces seguiríamos con Claudia. Hola, Hola. a ver, va. Mi orquídea es elegante como una reina, es blanca como la Virgen que está en Fátima, es resistente como mi espíritu, es consentida como una niña chiquita y es salvaje como la libertad. Ok. En la única que tendría algo para decirte es en la última, porque estás usando dos términos muy amplios. Salvaje como la libertad. La libertad es un término que se presta para muchísimas cosas y lograría opacar un poco el objeto que elegiste, que es la orquídea, ¿sí? No es que no funcione, es que tendrías que, a no ser que tú quisieses hablar de la libertad a través de la orquídea, no sé si me hago entender. Si no, Ajá. si no funciona como un objeto que va a oscurecer un poco el objeto, sí, una cosa, ¿cómo decirlo? Un significado, una definición muy amplia que va a oscurecer un poco la relación que quieres tú generar con la orquídea. ¿Sí? Ujú. Yo evitaría la última, pero si ves que no, que definitivamente libertad es una palabra que tiene que estar en tu texto, pues la dejas. Y por ejemplo, ¿ustedes qué sugieren? O sea, porque yo sí, bueno, yo quiero hablar de mí a través de mi orquídea. Ah, Y la orquídea pues sí es salvaje porque crece como se le da la gana y tiene las raíces que se salen de la maceta y se me va a caer y ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué palabra les gustaría? O sea, ¿o qué palabra creen que podría utilizar? Mira, acá Eisa te pone silvestre. Igual es que yo creo que no es necesario utilizar la palabra libertad, sino efectivamente hacer lo que acabas de hacer, que es Ujú. explicar cómo es que es esa libertad, qué es lo que la define como libre. Entonces tú dices, bueno, que se escapa, que sale, que crece como se le da la gana. Eso debe estar en tu texto. No Ujú. es necesario que digas, es libre, porque si no ahí se acaba el texto, la orquídea es libre, ¿sí? Sino que expliques cómo es esa libertad. Entonces, vuelvo y te digo, no necesariamente como lo acabas de decir, pero sí explicar por qué es que tú dices que esa orquídea es libre. Entonces en el Ajá. texto habrá alguna línea donde diga, crece donde quiere, es salvaje, es silvestre, la que te han dicho, no sé, ¿sí? Otras palabras que nos den esa idea de libertad sin usar libertad. Ok, sí, muy bien. Y ¿Listo? muchas gracias por sus consejos también. Vale. Gracias, Claudia. Seguiría Jen Bianchi. Hola, ¿me escuchan? Sí. La muñeca es tan vieja como yo. La muñeca es femenina como una mujer antigua. La muñeca es nostálgica como un programa de TV. La muñeca es pequeña como mi mano. La muñeca está rota como mi corazón.
las dos últimas me parece que juegan bastante bien. La muñeca es pequeña como mi mano, dijiste, Sí, y grande como mi corazón. está rota, Y rota como mi corazón, pequeña como mi mano y rota como mi corazón. Funcionan pero queda mejor grande. ambas están, sí, están muy relacionadas. La única que a mí no me suena es femenina como una mujer antigua. Sí, Digamos que femenina viene siendo el mismo problema que libertad, ¿sí? ok. Viene siendo muy amplio y además tú lo pones todavía en una época, si decir antigua, y entonces eso pone muy en duda respecto a qué nos estás hablando. Entonces, digamos que no, vuelvo y digo, no es que todo lo que yo diga no se pueda hacer. Lo que pasa es que la idea es sintetizar y es especificar y es empezar a lograr una relación íntima con aquello que yo estoy escribiendo, ¿sí? No es Ok. que uno no pueda escribir de libertad, ¿sí? Pero digamos que la idea de este taller solo es con fines de este taller. Es tratar de encontrar una relación muy íntima con la elección de mi objeto, ¿sí? Y íntima no quiere decir que hable de mí, sino que parte de mí, algo así, ¿sí? Parte de mí y entonces tiene que ver con sentimientos que yo estoy sintiendo o con emociones que yo quiero compartir. Entonces creo que femenina y antigua funciona demasiado grande, demasiado amplio y nos saca de esa idea que sí está en pequeña como mi mano y rota como mi corazón. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 eso. sí. Gracias. Listo. Vale, gracias, Jen. Mm, seguiría Ciatil, Ciatil, Y a ti. Ciatil. Dale. Mis chanclas son caladas como una enramada por la que el frío se cuela, flexibles como las ramas de los árboles que se doblan pero no se rompen, anaranjadas como un atardecer en la playa, indispensables como guardar la sana distancia en una pandemia, frescas como el pasto al amanecer. Vale, súper. Yo, pues no sé si es tu intención, pero siento que hay como un juego, como algo divertido en la forma como quieres escribir, ¿o no? O algo relajado, como sí. Sí, o sea, justo es como esta sensación de comodidad, ¿no? Sí. De bienestar hasta cierto punto, ¿no? Y lo quiero decir porque justo como he estado en cuarentena, ya sé que me dices que no expliquemos, ¿no? No, no, pero Pero ahora que he salido y me he puesto zapatos, he sufrido muchísimo, ¿no? O sea, ya no lo soporto. Entonces es como eso de, wow, o sea, mis chanclas ya las quiero usar en la vida y es como esa sensación de bienestar de estar en casa para mí. Y luego cuando te confrontas a la vida real, que es otra cosa y ya no puedes con esa normalidad, ¿no? Eso es. ujú. Yo le sentí como, quizás no la palabra comodidad, pero yo sí le sentí como ese relajamiento, como esa frescura, sí, como que las frases que elegiste me llevaron ahí, no sé, no sé si a las demás, perdón. A mí sí me parece que está bastante, bastante bien tu elección. Gracias. Bueno, seguiría entonces Free. Ok, ahí me escuchó. Sí, Vale. Entonces es mi cama calmada como una canción. Mi cama segura como fortaleza. Mi cama gris como el día que se fueron. Mi cama abrasadora cual infierno. Mi cama necesaria a manera de terapia. ¿me lees otra vez, porfis? ¿Claro todo? Sí, Vale. Mi cama calmada como una canción. Mi cama segura como fortaleza. Mi cama gris como el día que se fueron. Mi cama abrasadora cual infierno. Mi cama necesaria a manera de terapia. bueno, no sé las demás, pero yo siento que no, pues es que no sé, a veces me faltan las palabras. No es contradicción, pero sí hay como un tire y afloje en el sentimiento respecto a la cama. Porque dices es calmada y es segura, ¿cierto? Sí, Pero luego dices que es gris
y abrasadora como el infierno. Entonces, digamos que si tú dices mi cama es abrasadora con el infierno, uno o por lo menos yo lo primero que imagino es que no es del todo cómoda ni segura, ¿sí? Ok, entonces sería como más la descripción. Ya estoy otra vez como con más palabras teniendo que explicar, pero bueno, todo va justo a esta ambivalencia, a que es muy cómoda y segura para reflexionar, pero pues esas reflexiones no siempre son lindas. Sí, entonces tienes que encontrar quizás un adjetivo o una frase que lo lleven a uno a la idea de esa caída o de ese hundimiento. Podrías usar de hecho esa figura, la figura del hundimiento. Si estás en tu cama muy tranquila, pero te hundes. Y ese hundimiento da la idea de la reflexión, de una reflexión profunda, de algo más negativo, ¿sí? Pero Ajá. no es una idea, ¿no? No es como que usa esa, sino es como una idea. Debe haber alguna frase o alguna línea que te dé una idea de ese cambio que quieres lograr, porque si no te van a quedar dos camas distintas. Ok. ¿Listo? Eh, listo, entonces seguiría Geisa. ¿Eisa? Eiza. Geisa, vale, hola, dale. Bueno, mi objeto es un piñón. Entonces, la primera oración es el piñón verduzco como las cosas que son jóvenes e inmaduras. El piñón inesperado como la situación de saber muerto a alguien. El piñón precoz como aquello que se adelantó a la muerte. Infértil como la vida en una etapa temprana de la vida o todo lo que perece. Esférico como el ciclo de la vida. Sabemos cómo vamos a terminar. Lejano como los recuerdos y momentos con la persona que ya no está. Ok. A ver, me tocó buscar el significado de piñón porque no. Son las piñitas. Es esta. Ya, sí, no, estaba pensando en una parte de la bicicleta. Decía, pero Sí, estos son los piñones. Es que perdón, soy bióloga, entonces yo utilizo cosas como muy específicas para describir a los organismos, lo siento. no, es mi problema, ¿ves? Porque yo me estaba imaginando la bicicleta y yo decía, pero estoy lejos, entonces. Entonces, la primera es verde, como las cosas inmaduras, súper bien. Pero entonces, claro, como me quedé luego pensando que estaba equivocada yo, ¿me repites las otras cuatro, porfis? Sí, claro. Inmaduro, como la experiencia para enfrentar la muerte. Precoz, como aquello que se adelantó a la muerte. Inesperado, como la situación de saber muerto a alguien. Infértil, como la vida en una etapa, infértil como la vida en una etapa temprana, o todo lo que perece. Esférico como el ciclo de la vida. Sabemos cómo vamos a terminar. Y lejano como los recuerdos y momentos con la persona que ya no está. Listo, entonces a mí me gusta mucho lo que sigue después del cómo. Porque relacionas muy bien circular como la vida, no sé qué, tal, pero me pierdo un poco en la relación de eso con el piñón. Digamos que en el primero funciona porque uno podría imaginarse, bueno, el piñón verde, recién caído, pero por ejemplo circular, digamos que siendo estrictos con la palabra, no sé, el piñón no sería circular. Bueno, es esférico. Siendo estrictos con la palabra, quiero decir, si tú utilizas ese adjetivo para describirle a alguien un piñón, va a ser muy difícil que esa persona diga, ah, sí, es un piñón. Y me pasa lo mismo con las otras, o algunas de las otras palabras que elegiste. Entonces, por eso te digo, el complemento suena muy bien, uno se puede imaginar esas cosas con los adjetivos que usaste, pero los adjetivos que usaste no me funcionan muy bien para el piñón. ¿Sí me hago entender? Ajá, sí. Es que más bien yo lo estaba haciendo un poquito más metafórico a la situación de donde me encontré el piñón, pero no quedaba muy explícito lo que era el piñón. O sea, bueno, en biología tenemos también este tipo de actividades, de describe el objeto como si fuera un extraterrestre la persona que se lo estás explicando, ¿no? Y creo que no queda muy, muy claro, porque es que intentaba como seguir el ejercicio, pero si lo seguía como al pie de la letra, no iba a encajar con lo que yo quería hacer con el poema. Entonces, por eso me di cierta libertad
de describir cómo es que, porque en sí el título es Piñón inmaduro, ¿no? Yo quiero describir la situación en que, como se cayó antes de tiempo, no llegó a madurar y murió adelantándose, ¿no? Eso es lo que yo quería explicar con mis palabras. No, no en sí quería describir el piñón, sino quería describir la situación. No sé si estaba bien o mal, no sé. No, la idea está súper bella, por eso te digo, lograste muy bien como los complementos. Creo que lo que sucedería ahí es que estás hablando ya de lo que quieres hablar. ¿Sí? Me hago entender lo que tú acabas de decir, estás ya construyendo tú el poema. Y digamos que yo estoy un paso atrás o dos pasos atrás. Hasta ahora estoy intentando empezar a pensar sobre qué es que quiero construir mi poema y hacia dónde quiero ir, mientras que tú ya estás allá. Por eso de pronto el ejercicio no te funciona tanto. Es que más bien mi objeto no era en sí el objeto material, sino la experiencia de donde yo encontré el piñón, ¿no? Es eso lo que yo quería describir, como la situación de verse con eso. Sí, por eso, entonces no es que esté mal, sino que pues lo que te digo, estás un paso adelante. Entonces, no, déjalo así, no hay ningún problema, déjalo así ya. Con esta explicación que nos has dado, creo que te va a funcionar más quizás la segunda sesión. De pronto funcione un poco más. Pero pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale. Seguiría entonces Laura. Sí, voy. Bueno, el mar profundo como daga en la herida, el mar frío como invierno del norte, el mar negro como zanate fracturado, el mar salado como un pez seco, el mar indomable como caballo salvaje. Listo, entonces lo tuyo también, bueno, obviamente es el mar y no tiene nada que ver con lo que hay dentro del mar, sino como aquellas cosas que están fuera de él o el movimiento que genera el mar fuera de sí mismo, ¿no? ¿Podría ser? Es que es como de lo que tenía duda, porque un poco lo que, como un poco de lo que quiero hablar es la metáfora del miedo con el mar y como con esas características del mar, pero al momento de construir el símil me arrojaba, o sea, por eso pensaba que me arrojaba otras cosas que pueden funcionar o no, ¿no? Al hablar de herida, al hablar de fractura, de frío, no sé, pero sí, por eso tengo dudas de si funciona, porque ya siento que es como demasiado, o sea, como a diferencia de lo que hizo la compañera con lo del cabello, que pienso que funciona mucho mejor, ¿no? De darle el adjetivo y la característica a esta que siento yo que es que puede ser una analogía sobre otra analogía, entonces no sé, como que la construcción ya se puede perderse, pero no sé cómo resolverlo porque, porque siento que las características del mar que elegí ya están como muy dadas, ¿no? No muy dadas, pues, pero ya en sí mismo ya puede decir algo. Entonces, al intentar complementarlo con un cómo, se va haciendo más, sí, no complejo, pero sí confuso tal vez, o así lo siento yo, entonces no sabía cómo resolverlo. Y porque además de la emoción que quiero hablar, es del miedo, ¿no? Entonces como que puede ser que ya no se entienda tanto, ya no funciona. Sí, listo. Bueno, vuelvo y les digo que digamos, este ejercicio es por el taller como tal, ¿no? Entonces no es como que haya resultados que estén bien y resultados que estén mal, sino que esto es un proceso y la idea es que esto nos ayuda a construir luego un texto, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no es como que esté mal o esté bien, sino como en la idea de ir acomodando todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento y todas las palabras que quiero usar en algo un poco más sintético, más compacto, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo te aconsejaría, lo primero que tienes que hacer es explicarte a ti misma cuál es ese miedo. Sí, porque es que vuelvo y digo, el miedo es una palabra como lo es la libertad. Es muy grande. Entonces, tienes que decirte a ti misma cuál es el miedo que tú quieres representar a través del mar. ¿Es un miedo que tú sientes? ¿Es el miedo a algo en específico? ¿Qué miedo es ese
que tú quieres representar a través del mar. Cuando tú sepas qué miedo es ese, no, es que es el miedo a conocer gente, es el miedo a salir de mi casa, es el miedo que siente uno cuando alguien lo mira, es el miedo, sí, ¿qué miedo es? Y cuando tú tengas un poco más claro ese miedo, vas a encontrar cuáles son los adjetivos que lo van a unir al mar. Porque además, cuando unes miedo y mar,